Una de las cosas que tenemos todos en común es el temor. Sin duda no hay nadie aquí que jamás ha experimentado temor. Por más trivial que sea el temor, todos lo hemos enfrentado. Obviamente el temor muchas veces de un niño de 5 años, pues no es el mismo temor de alguien que ya tiene 40 años, pero el temor sigue siendo el temor y todos lo experimentamos en diferentes escalas. Entonces nuestra sociedad está siempre enfrentando diferentes clases de temores, diferentes cosas que les roba la paz. Y vimos esto en COVID, lo seguimos viendo hoy. Si uno lee las noticias, ve cómo está la economía, lo primero que uno comienza a sentir es ¿dónde vamos a estar? ¿Sigue la inflación? ¿Cómo va? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar las cosas? Y comienzan todo el giro de diferentes preocupaciones. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, van a existir dos clases de temores a las que nosotros vamos a tener que lidiar o vamos a tener que decidir qué temor vamos a querer vivir. El primero es el temor de Dios, y ese es el temor que Dios nos manda tener. Es el temor o la reverencia hacia Dios, que debemos de tener, el respeto que le debemos de tener. Y el otro es un espíritu de cobardía, que la Biblia menciona que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de temor, ese es el temor que no es saludable. Muchas veces ese es el temor que puede mantener, no sé, a alguien no disfrutar su vida porque siempre tiene temores, fobias, cosas que va a enfrentar, y el momento que sale fuera de su casa, ¿verdad? Los microbios lo van a agarrar y comienzan a preocuparse de toda clase de enfermedad que la mortificación en sí les roba el poder disfrutar la vida. Pero noten, por favor, el espíritu de cobardía, para simplificarlo, es una emoción dolorosa o pasión excitada por una expectativa de mal o la aprensión de un peligro eminente. No es tanto que ya está ahí el peligro, es más bien algo que piensas que está o que va a venir o que te va a robar algo, y regularmente estamos anticipando esto. A veces incluso héroes de la Biblia fueron sorprendidos con, por decirlo así, un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, como dice la Biblia. Ahora, muchas veces vemos en la Biblia que el Señor Jesús enfrentó distintas ocasiones en las cuales Él mismo huyó. Él huyó, por ejemplo, de las multitudes que intentaron apedrearlo en Lucas capítulo 4. Él escapó de los judíos que intentaban también arrestarlo en Juan capítulo 10, versículo 39. Él obviamente, cuando era tiempo de ejercer su juicio, él se huía. Incluso dice la Biblia en Proverbios 27, 12, el avisado ve el mal y ¿qué dice? Y se esconde, mas los simples pasan y ¿qué dice? Y llevan el daño. Entonces, obviamente, hay cierta sabiduría y hay momentos donde es tiempo de huir, pero mientras que Jesús huyó de las multitudes que querían arrestarlo, Él con mucha certeza enfrentó la cruz. Y donde más contaba la fe, donde más contaba lo que Él decía que vino a hacer, Él tuvo el denuedo de poder cumplir su tarea, y fue azotado, fue agolpeado, fue escupido, y Él triunfó donde más contaba. Así que no malentiendan el hecho que Él salió huyendo como persona sabia porque no era su tiempo, pero cuando más contaba el Señor Jesús, tuvo todo valor para hacer su tarea. Y ese es el mismo espíritu que Dios nos da, el mismo que operó en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, qué curioso que vivimos ante un mundo que continuamente va a estar lleno de temor. Hay toda clase de temor. Solteros tienen el temor de quedarse solteros. Jóvenes tienen miedo de perderse la diversión y por ese miedo comienzan a descomponerse con sus padres. Hay matrimonios que tienen miedo de cómo van a pagar la renta de este mes. El temor es temor, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Lo que quiere decir eso, hermanos, es que no es que nunca vas a tener temor,
es que nunca debes de ser prisionero de tu temor. El temor es algo que todos nosotros vamos a enfrentar y vamos a tener todas clases de temores, pero nunca debemos de ser prisioneros de ninguno de los temores que podemos enfrentar. Entonces, vemos algo muy similar cuando los discípulos enfrentan una tormenta en Mateo capítulo 14. La Biblia dice, tan atemorizos que ya querían darse por vencidos, ya querían morir casi del temor, hasta que ven a Jesús caminar por el agua y dicen, es un fantasma. Y el temor hizo un efecto en ellos. Obviamente, siempre que Jesús enfrentó a sus seguidores por el temor, siempre les preguntaba, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué dudas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te diste por vencido al temor? Vean por favor esto en la pantalla. El temor puede alertarnos del peligro que nos rodea o dentro de nosotros. El temor funciona de esta forma. Noten, cuando eso suceda, idealmente invocaremos a Dios y nos acercaremos a Él, idealmente, porque el temor debe de hacernos correr. Así cuando mis hijas ahorita, cuando les da temor de algo, vienen corriendo hacia nosotros. El temor, o más bien la forma correcta de responder al temor es correr hacia Dios. Pero curiosamente el temor no siempre hace eso en nuestras vidas. Noten, desafortunadamente el enemigo usa el temor. Y él quiere usar el temor para alejarte de Dios, para no ponerte en el camino de Dios. Al hacerlo, noten, intenta desviar nuestra atención de Dios hacia los peligros que nos rodean. Mientras que estaba en el mar, Pedro, hasta que vio a Jesús, él decide caminar hacia el Señor y todo va bien mientras que tenía sus ojos en Dios. Pero cuando quita sus ojos y ve la tormenta, comienza a hundirse. Y muchas veces, hermanos, este tipo de temor pasa en nuestras vidas, que mientras que estamos enfocados en Dios está bien, todo hasta que ya algo nos distrae y el problema se hace más real en nuestras vidas y comenzamos a quitar los ojos de Dios. Noten, por favor, para recordarles, la paz no se encuentra en la ausencia de los problemas, se encuentra en la presencia de Dios. Podemos tener toda clase de problemas y eso no quiere decir que no debemos de tener paz en nuestras vidas. La Biblia nos dice en Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, todos podemos tener esa paz, porque Dios la quiere dar. Pero el problema es que habitamos más en el problema que en la presencia de Dios y no tenemos paz. Y van a tratar de fabricar paz, pero es imposible. Pueden venir a la iglesia sonriendo, todo bien, gloria a Dios y esto y lo otro, pero no tienes paz. Paz solamente se encuentra en la presencia de Dios, la paz verdadera. Y cuando hay paz verdadera, todo el mundo se te puede estar viniendo encima, pero Dios te da paz para que puedas pasar el problema. Entonces, los temores comunes, y hace unos años atrás hice una lista de temores comunes. Iba a llamarle a una de mis series que quería predicar temores, y para hablar de todos los temores posibles, ¿verdad? Y vean, nomás déjales menciono unos cuantos, no tengo el tiempo ahorita para mencionar todos, pero por ejemplo, uno de los temores que enfrentamos es el temor del hombre. El temor del hombre es algo que es muy fácil caer en esto, y más que la raíz espiritual del temor del hombre es el orgullo. Es cuando estás pensando, ¿qué piensa alguien de mí? Si yo hago esto, ¿qué pensará? Y uno se hace prisionero de los pensamientos de los demás. Noten, por favor, en una cultura impulsada por los me gusta de las redes sociales, el temor al hombre se ha convertido aún más una búsqueda insaciable de atención. Si no tenemos cuidado, el temor del hombre, el caerle bien al hombre, el llenar el ojo del hombre, el asegurarnos que ellos están bien con nosotros, nos puede llevar esto a una vida que desobedece a Dios. Noten, por favor, muchas veces, noten lo que íbamos a decir, a menudo se vuelve autocensurado para evitar la ofensa hiperbólico, para recabar una respuesta o para no quedar en mal con ellos. Y muchas veces si te encuentras autocensurando lo que vas a decir, por miedo de que qué es lo que van a decir, quizás estás
tienes más temor del hombre que de Dios. La Biblia nos dice en Isaías, noten 8, versículos 12 y 14, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces ya la Biblia nos dice, mira, no andes siguiendo todo lo que esa sociedad hace, no llames conspiración a todo lo que ellos dicen que es conspiración, no temas al hombre, teme a Dios, debes de servir a Dios. Y dicho eso, el temor, hermanos, al hombre entonces, no es nomás limitado a lo que piensan de ti en el internet, en las redes, en todo lo demás, pero noten cómo se vean eso en la pantalla, como camaleones a menudo cambiamos nuestra conducta para mezclarnos con quienes nos rodean. Así es el miedo al hombre, así es el temor al hombre, siempre causa que cambiemos. Y dice Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, esperemos que hoy no seamos temerosos del hombre en ese aspecto. No estoy diciendo que debemos de ser repugnantes, pero no debemos de ser esclavos del hombre y del pensamiento del hombre. Noten segundo, por favor, tenemos también el temor al peligro. Este peligro puede ser real o puede ser algo que te imaginas. Temor a los peligros es algo que obviamente percibimos y todos podemos recordar, ¿verdad? El temor a enfermedades, el temor a lo que sea, no va a ser algo de grato si escuchas que alguien se está metiendo a tu casa a la 1 de la mañana. Todas esas cosas van a causar cierto temor. Pero la Biblia también está llena de cómo gente se sintió cuando enfrentaron tiempos temerosos. Y si estás enfrentando algo muy temeroso en tu vida, pues recuerda a Dios en este momento. Una de mis historias favoritas, media obscura, la historia es sobre el rey Josafat. Él estaba a punto de ser atacado simultáneamente por los moabitas y los amonitas, y el rey admitió algo que él estaba sintiendo. Dice 2 de Crónicas 20, versículo 12, noten. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay, ¿qué dice? Fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos, ¿qué dice? Y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, noten, así nos sentimos tantas veces, Señor, no sé qué hacer, no tengo ni las fuerzas para enfrentar lo que estoy a punto de enfrentar. Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿A poco nunca han hecho esta oración con Dios en un momento de temor? A lo mejor no las palabras exactas, pero Señor, o sea, ese gigante parece ser que me va a consumir. Señor, no sé qué hacer. Yo no sé cómo responder a esto, Señor. Ayúdame, no sé, esto me consume, la mortificación cuando no te deja dormir, cuando te despiertas a medianoche nomás pensando en este temor. Y noten que entonces Dios contestó su humilde oración en el aspecto de que, y digo humilde porque él reconoce su necesidad de Dios. La Biblia dice en 2 de Crónicas 20, 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Entonces llegan, hermanos, y fíjense que ahí está, Dios contestó. Pero noten que al principio estaban llenos de temor, bien abrumados. Entonces el temor al hombre, el temor al peligro, noten también el temor del fracaso. Esto quizás es lo que detiene la mayor parte de los cristianos lograr sus sueños. Hay hermanos aquí que hubieran sido un buen éxito en su trabajo, excepto que el temor al fracaso te detuvo. Y solo Dios sabe qué es lo que pudiera hacer con alguien rendido a Él. Muchos jóvenes nunca lograron llegar al ministerio por temor al fracaso. El temor al fracaso va a detener a cualquier persona y lo primero que piensa, yo no puedo hacerlo. ¿Y qué tal si intento y lo perdemos todo? ¿Y qué tal si arriesgo?
Y la verdad es que ese temor al fracaso detiene a la mayor parte de gente en hacer algo. Entonces muchos prefieren mejor estar cómodos sin arriesgarlo todo, cuando en realidad es el temor al fracaso. Nunca sabes hasta que no lo intentas. Amén. Y entonces hay un tipo entonces de miedo, de temor espiritual, que es especialmente contagioso y es el temor al fracaso. Moisés se dirigió hacia el pueblo y dijo lo siguiente, Deuteronomio 28, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvese a su casa. ¿Saben lo triste de eso? Y ahí va gente también y se va a su casa. Hermanos, es bien curioso, pero uno pensaría, no, pues miedoso no soy, por el puro orgullo me quedo. Pero hay personas que están tan esclavizadas a esto, a este temor, que si vamos a guerra y fracasamos, que si me matan, que si... Y lo quieren todo tan seguro que se les hace imposible vivir por fe. Luego, allá Gedeón fue guiado por Dios también a dar la orden. Y dice la Biblia en Jueces 7:3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahora, quiero que se imagine esto, hermanos, conmigo, por favor. Aquí está a punto de entrar a una de las victorias más grandes de toda la Biblia. Ellos no lo saben, así como usted y yo nunca sabemos cuál va a ser el resultado de cualquier momento que ejercitamos nuestra fe. Nunca sabemos cómo va a resultar. Pero aquí está la oportunidad siempre, la fácil. Quienes tienen miedo, pues regrésense. Y aquí es donde muchos van a decir, no, pues yo sí tengo miedo. Y todos los que se regresaron se perdieron de una de las más grandes victorias milagrosas que Dios dio en toda la Biblia. Y así son muchos cristianos que a lo mejor por temor a fracasar, por temor a algo, nunca ven sus victorias. Ahí tienen una fila de Goliaths que no has tumbado por temor a fracasar. El diablo puede tratar de usar el temor, pero gracias a Dios, hermanos, que en la iglesia podemos animarnos unos a otros. El diablo va a tratar de desanimarte, pero para eso existe el cuerpo de Cristo, para animarnos, alientarnos, para cuando hay alguien ahí que está medio agarrado ahí de su barco queriendo salir como Pedro, tiene que existir alguien de la iglesia que no, échate, dale. Para poder animar en la fe, dice primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animados los unos a otros y edificados unos a otros, así como ¿qué dice? Hacéis, hermanos, y nuestro trabajo, miren, ya hay suficiente desánimo por parte del diablo. Él no necesita tu ayuda, por favor, hermanos. Usted vaya y verdaderamente anime un hermano en el bien, no en el mal. No animes a alguien que está mal y échale ganas ¿en qué? ¿En más pecado? ¿En más estar apático? ¿En más infidelidad? Así que tiene que saber cuándo animar, a quién animar, cómo, qué palabras usar. No quiere animar en lo malo, pero el diablo va a venir y le va a decir a gente por qué no puede servir a Dios, por qué no puede hacer lo que Dios está poniendo en su corazón. Debe de existir alguien en la iglesia que diga, no, si Dios puso eso en tu corazón, hazlo, que Él sabe lo que está haciendo. Entonces, tenemos el temor, hermanos, hacia el hombre, hacia los peligros. Va a haber muchas veces el temor al fracaso. Noten siguiente, por favor, el temor de lo desconocido. Y todos tememos esto. Una de las cosas que me estaba deteniendo en Morgan Hill, California, era esto, el temor a lo desconocido. Ya pastoreando y todo eso, uno se acostumbra a su congregación y se acostumbra a lo que hace y encuentra cierta seguridad en lo que hace. Es muy difícil de la nada salir por fe. Siempre he pensado, ¿qué hiciera si el Señor me llama a otro lugar? ¿Cómo enfrentar eso? 14 años de mi vida ya tengo aquí en Hermosillo y es lo que he conocido por 14 años. Y nunca me atrevería a decirle no al Señor,
pero una de las cosas con la que voy a luchar más va a ser ya la comodidad de lo que ya conozco. Ir a una ciudad nueva otra vez, a conocer gente nueva. ¿Cómo va a ser? Todo lo desconocido puede detener a muchos a vivir por fe. Y a lo mejor usted está cómodo en su vida, a lo mejor no quiere ejercitar su fe, y muchas veces se nos olvida que el temor a lo desconocido puede hacer que usted comprometa su fe. No vayámonos muy lejos allá, ¿no? ¿Cuántos recuerdan Génesis 12 con Abraham? Abraham primero está enfrentando una peste, una plaga, y él le da miedo. Dios nunca le dice que vaya a Egipto, pero por miedo, por temor, se va a Egipto. Pero entonces, como no es por orden de Dios, él va ya desconfiado de Dios. O sea, él ya va desconfiado, y así es cada vez que nosotros tomamos decisiones que no provienen de Dios, nuestros pasos van a ser en desconfianza. Una cosa es que Dios dice, brinca, tú brincas si tienes fe porque Dios te mandó. Y otra cosa es brincar y Dios nunca te dijo que brinques. Ahora sí, ¿dónde vas a caer? Solo Dios sabe. Entonces aquí está Abraham, y Abraham se va a Egipto sin órdenes de Dios, huyendo la tempestad. Entonces llega, y como ya no está confiado en Dios, ¿sabes lo que ahora tiene miedo? Mi esposa está re linda. Alguien la va a querer. Ya sé, ¿sabes qué? Di que eres mi hermana. Y ya estaba a punto, por temor a lo que va a suceder sin que él, a lo desconocido, entregar a su esposa a otro hombre. Y hermanos, nomás recuerden, el temor a lo desconocido te va a conducir a tomar decisiones muy locas, muy tontas, muy insensatas. Y así como Abraham estaba a punto de cometer uno, si no fuera por la ira de Dios que apareció y detiene al rey y le dice, hey, si tú la tocas mueres, ¿qué hubiera pasado? Y todo esto, hermanos, nace porque Abraham tiene miedo a lo que va a pasar, a lo desconocido. Lo que sí comprendemos de esta historia, hermanos, que aunque Abraham falló por ser ser humano y porque dejó que su corazón lo traicionara, de todas maneras Dios fue fiel, protegió a Sara, y Dios cumplió. Y esta historia nos recuerda de 2 Timoteo 2:13, donde dice, si fuéramos infieles, ¿él qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y gracias a Dios que Él se mantiene fiel, porque hay muchas veces personas, hermanos, que son bien deshonestos o pueden ser infieles, y Dios se permanece fiel a Él. Entonces, bueno, pudiéramos hablar de muchos temores, pero rápidamente, hermanos, y yo sé que usted puede escribir su temor hoy. Yo no sé cuál es ese temor. Yo no sé, una vez más, qué es lo que te mantiene despierto. No sé qué es lo que te preocupa tu mente en este momento. Puede ser ¿qué pensará todo el mundo de mí? Puede ser, ¿me quiere la gente o no? Muchas veces eso es suficiente para detener a hermanos y hermanas. ¿Seré querido o no? Y muchas veces eso los lleva a personas, en lugar de ser más amigables, los lleva a ser un poco raros. Esos mismos temores. Y es bien curioso, ¿no? Como alguien que esté preocupado de que me quieran se hace su peor enemigo, porque actúan bien indiferentes por el temor de que nadie los quiere. Y luego ya gente no los quiere, no porque no los querían, sino porque son bien raros. Amén. Entonces, y se hace un ciclo vicioso, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que podemos enfrentar, pero déjales hoy entonces 3 razones de por qué usted no debe de temer el día de hoy lo que usted está enfrentando. Primero, no debes de temer por la presencia de Dios. La Biblia nos promete en el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. Y piensen conmigo en esto aquí en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. El Todopoderoso, el Todo Sabio, el Todo Amoroso, nuestro Emmanuel, Él está con nosotros. Romanos 8:31 nos recuerda, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Y lo primero que Dios está asegurándonos aquí en Isaías 41:10 es, no temas, porque yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Vean por favor, nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar
de la presencia de Dios, porque puede verse la tormenta fuerte y gruesa y puede ver que se va a caer el cielo, pero si está Dios a tu lado, pues entonces ¿quién va a hacer algo contra ti? Vean, por favor, puedes ignorar su presencia, pero nunca puedes evadir su presencia. En otras palabras, Dios está presente, quieras o no, porque Él está en todos lugares. Entonces puedes quizás usted ignorar su presencia, pero no puedes evadirla porque Él está en todos lados. Dice la Biblia que aún el pensamiento ni ha salido de tu lengua y Él ya sabe lo que vas a decir. Dice la Biblia que te puedes ir hasta el infierno y hacer tu cama ahí y Él está ahí también. Nadie puede huir de la presencia de Dios. ¿Por qué no debemos de temer? Porque está Dios presente con nosotros. Noten segundo, por favor. La segunda razón que no debemos de vivir en temor es por la relación con Dios. Entonces, Él no solo promete su presencia con nosotros, pero noten, por favor, dice la Biblia en el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Ahora, noten eso, y porque yo soy tu Dios. No tenemos Él es nuestro Dios. Y si somos salvos en esta noche, Dios es nuestro Dios personal. Amén. Ahora, déjales doy dos áreas que esto implica, dos cosas que esto implica. Primero, lo que esto implica para nosotros. Si Él es nuestro Dios, ¿qué es lo que esto implica para nosotros? Estas palabras, yo soy tu Dios, va a implicar varias cosas para nosotros. Vean esto. Primero, reverencia. Nosotros sí debemos de temer a Dios, no al hombre, pero a Dios sí. Debemos de tener respeto a Dios. Y si tenemos un genuino temor de Dios, hermanos, esto va a afectar cómo nos tratamos unos a otros. Esto va a afectar cómo hacemos negocios. Esto va a afectar cómo vivimos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no es algo que decimos nomás, es algo que conduce nuestras vidas. Segundo, eso también implica obediencia. Si no obedeces a Dios, entonces, ¿por qué es tu Dios? Amén. Mis hijos no obedecen a otros padres, pero sí me deben de obedecer a mí, porque yo sí soy su padre. Amén. Ellos no están tratando de cumplir con las reglas de otro hogar, porque yo soy el padre de ellos. Entonces, y eso es una verdad para nosotros. Si Él es nuestro Dios, entonces debemos de estar obedeciendo a nuestro Dios. Noten tercero, eso también implica sumisión. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que te digo, dijo el Señor. Entonces, sumisión. Entonces, el hecho que Él es nuestro Dios implica que somos reverentes hacia Él, somos obedientes a Él, somos sumisos a Él. Noten también, segundo, por favor, lo que implica entonces por parte de Dios. Cuando Él dice, yo soy tu Dios, no nomás implica algo que nosotros hacemos para Él, pero también implica algo que Él hace por nosotros. Noten, por favor, primero, entonces, cuidado, Él tiene cuidado de nosotros. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y todavía dice, siempre te ayudaré. Él va a tener cuidado de nosotros, hermanos. Él no va a dejar que un pelo de nuestra cabeza sea tocado, aunque para muchos de ustedes ya es muy pocos pelos, amén. Pero de todas maneras, amén, esos son muy protegidos por Dios, amén. Y lo que estoy diciendo es que no hay nada de nuestra vida que no está en las manos de Dios. Estaba pensando en eso, que se me está cayendo, incluso ya lo estoy viendo más. Pero bueno, voy a enfrentarla tal vez con orgullo. Amén. Yo le dije a mi esposa, cuando ya de plano me lo voy a rasurar todo, no voy a andar batallando, no me voy a dejar crecer el pelo de aquí hasta acá. Una vez iba con un predicador, hermanos, y él tenía así el pelo, siempre pensaba que era así, porque así se veía. Hasta que un día en el ventarrón allá de Lancaster, se le subió el pelo así. Dije, ya sabía, está calvo, nomás que lo tenía tapado. Pero bueno, yo en lugar de andar así, mejor me lo voy a quitar porque ya se me está cayendo bastante. Pero hermanos, lo que esto involucra por parte de Dios es un cuidado hacia nosotros. Noten segundo también bendición. Naturalmente, como Él es nuestro Dios, no solo cuida de nosotros, pero bendice nuestras vidas cuando nosotros sí andamos en reverencia, en obediencia y en sumisión. Ahora,
No les puedo prometer que su bendición especial va a estar en tu vida si eres rebelde, indiferente, infiel, pero a la misma vez Dios va a hacer lo que Él quiere contigo de todas formas. Pero sus promesas de bendición especial siempre están con aquellos que verdaderamente temen a Dios, verdaderamente siguen a Dios. Y nunca lo vamos a hacer perfectamente, no hay nadie aquí perfecto. Pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Es muy diferente andar a propósito indiferente y caer en indiferencia. Amén. Siempre son dos cosas distintas, nomás para comprender eso. Ahora tercero, para terminar, hermanos, porque se me va el tiempo. Noten, no debemos de vivir en temor por la promesa de Dios. Y Él promete varias cosas aquí en el versículo 10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que Él promete? Primero, fortaleza. Te esfuerzo, dijo. Yo te esfuerzo, yo soy el que te esfuerzo. Quizás lo que usted necesita hoy no es que alguien te chiquee, nomás necesitas fuerzas. Amén, porque muchas veces lo que necesitamos fuerza. No necesitamos que alguien venga y te diga, ay, pobrecito tú y eso. No, necesitas fuerzas. Amén, para tomar el siguiente paso. Segundo, auxilio. Él promete auxilio, dice, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Tercero, nos promete sustento. Te sustentaré. Y nos promete todo esto, hermanos, noten cuarto, con confianza. Debemos de tener confianza. Él dice, por la diestra de mi justicia. Cuando habla de su diestra, es porque la mano derecha es la que podemos confiar en Él. Lo está haciendo en promesa de Él. Es simbólico de que podemos confiar en su palabra. Y les digo, esas promesas, hermanos, son para nosotros. Así que, no sé, ¿qué es lo que te temor? ¿Qué temor tienes? ¿Temor al futuro? ¿Temor a un problema? ¿Temor a la economía? ¿A la enfermedad? ¿Temor a la soledad? ¿Temor de que nadie te quiere? ¿Temor de que nadie le pone like a tus fotos de Facebook? Yo no sé. Pero hoy vimos 3 razones por qué no debe ese temor controlar tu vida. Él está con nosotros. Él promete estar con nosotros. Su presencia es la que da paz. Él nos promete tener una relación con nosotros. Dice la Biblia que Él es nuestro Dios. Y la Biblia también nos promete que Él hace promesas a nosotros. Si te encuentras sin fuerzas, ¿por qué no vas a Él para que te dé fuerzas? Si te falta sabiduría, ve a Él. Si necesitas ayuda, Él es tu auxilio, Él es tu sustento. Puedes confiar en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor.